Buenos días. Nos corresponde en el día de hoy la discusión del trabajo que lleva por título Fitorremediación de metales pesados con Tifa domigensis y Eleutheria intestinta en aguas residuales de la UVB Producciones Mineras de Placera del colectivo de autores del Centro de Estudio de Química Aplicada y de la UVB Producciones Mineras de Placera. A modo de introducción, podemos decir que las actividades minero-metalúrgicas tienen un importante impacto económico y son de gran significación en el desarrollo económico nacional, sobre todo en aquellas regiones donde existen estos tipos de industria, pero también a su vez son responsables de grandes problemas de contaminación. La planta de Oro Placeta no está ajena a esta problemática. Diversos estudios realizados muestran la presencia de metales pesados en sus efluentes. Entre ellos encontramos el arsénico, el níquel, zinc, cadmio, cobre, etc. Todos ellos en niveles superiores a los parámetros establecidos por las normas cubanas, por lo que se hace necesario buscar soluciones urgentes para gestionar de manera segura y eficiente estas aguas y evitar así daños al hombre y al ecosistema en general. Existen métodos naturales que pueden ser utilizados para limpiar estas aguas, y es así donde las plantas endémicas de la localidad han tenido un papel fundamental en la depuración de las mismas, ya que se puede aprovechar la capacidad de las mismas para absorber, acumular, metabolizar o estabilizar los contaminantes presentes en el suelo, en el agua o en los sedimentos. Esta fitotecnología ofrece numerosas ventajas en relación con los métodos físico-químicos que se estudian en la actualidad, por su amplia aplicabilidad y su bajo costo. El objetivo general de nuestro trabajo es evaluar la capacidad fitorremediadora de las especies vegetales Tifa domigensis y Eleutheria intestinta en la remoción de metales pesados presentes en aguas residuales procedentes de la planta de procesamiento de minerales auríferos de Placera. Primeramente nos detuvimos a estudiar las características principales de la fitorremediación. Pudimos ver que es una técnica de limpieza pasiva, estéticamente agradable y dependiente de la energía solar. También se emplean en zonas no muy extensas, de escasa profundidad y abarca un amplio rango de contaminantes. Por otro lado, vimos que aunque las medidas fitocorrectoras son mucho más lentas que los métodos mecánicos, pueden eliminar los últimos restos de contaminantes atrapados en el suelo, y pudimos ver que estas plantas cuentan con una alta capacidad de hiperacumulación de metales pesados. Por otro lado, pudimos ver las ventajas y desventajas de la fitorremediación en aguas contaminadas con residuos tóxicos. Dentro de las principales ventajas pudimos ver que es una tecnología sustentable, que es eficiente para tratar diversos tipos de contaminación in situ, es aplicable a ambientes con concentración de contaminantes de bajas a moderadas, es de bajo costo, no requiere de personal especializado para su manejo ni consumo de energía, es compatible con el ambiente, no produce contaminantes secundarios y puede reciclar los recursos como por ejemplo el agua, y tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público ya que es estéticamente muy agradable. Dentro de las principales desventajas pudimos encontrar que es un proceso relativamente lento cuando las especies son de vida larga, es dependiente de las estaciones, el crecimiento de la vegetación puede estar limitado por extremos de la toxicidad ambiental. Los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente al ambiente durante el otoño. No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. Y por último, que favorece al desarrollo de mosquitos en sistemas acuáticos. Dentro de los criterios de selección de las plantas nos propusimos 5. En primer lugar, que fueran tolerantes a altas concentraciones de metales, que fueran acumuladoras de metales, que tuviesen una rápida tasa de crecimiento y alta productividad, que fuesen especies locales representativas de la comunidad natural y que fuesen fácilmente cosechables. Teniendo en cuenta los criterios de selección de las plantas, se realizó un estudio preliminar de las plantas existentes en la localidad, donde se pudo apreciar que se cuenta con 3 tipos de especies que pudieran ser utilizadas para el tratamiento de estas aguas residuales en dicha entidad: la Typhus domigensis, la Eleutheria intestinta y la Cyperus alternifolius. Teniendo en cuenta el estudio preliminar, pudimos observar que las plantas existentes en dicha localidad eran la Typhus domigensis y la Eleutheria intestinta, y la Cyperus no se encontraba dentro de la misma entidad sino a su alrededor, y se nos hacía ya un poco más difícil empezar a trasplantarla
desde las afueras de la entidad hacia adentro. Por tanto, pues decidimos entonces estudiar las características principales de dos especies, la tifa y la Eliochari. Dentro de las características de la tifa, pudimos ver que es una planta herbácea perenne acuática que pertenece a la familia de los tifáceas, que enraiza firmemente bajo el agua, que sus hojas tienen una forma de cinta larga y color verde que pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura. Es una especie de rápido crecimiento y elevada biomasa y por lo tanto posee una elevada capacidad competitiva frente a otras especies emergentes, construyendo grandes poblaciones a la orilla de las lagunas, arroyos o pantanos. Sus tallos están constituidos en la parte más baja por una espiga cilíndrica compacta que le da un aspecto similar a un puro habano grueso, y en la parte superior se encuentran las flores masculinas reunidas en un tramo filial más delgado y de un tono más claro. En soluciones de pH cercanos a la neutralidad pudimos ver que tiene una baja capacidad de remoción de arsénico, no siendo así a pHs ácidos, que sí tiene una capacidad de remoción de arsénico alta y también es capaz de remover cadmio, cromo y plomo. Dentro de las principales funciones de la tifa en humedales artificiales pudimos ver que puede servir de filtro para mejorar los procesos físicos de separación de partículas. Tiene una asimilación directa de nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo, así como metales que son retirados del medio e incorporados al tejido vegetal. Puede actuar a modo de soporte para el desarrollo de biopelículas de microorganismos que actúan purificando el agua mediante procesos aerobios de degradación y son capaces de transportar grandes volúmenes, grandes cantidades de oxígeno desde los tallos hacia sus raíces y rizomas, donde es usado por dichos microorganismos. Y en cuanto a su adaptación, tiene un gran rango de adaptación, por lo que constituyen las especies dominantes en lugares donde las condiciones restringen las posibilidades de desarrollo de otras especies. Son plantas de climas templados y cálidos que prosperan en posiciones soleadas, tolerando un amplio rango de pH entre 4 y 9, y pueden ser utilizadas principalmente en humedales artificiales de flujo superficial. Del mismo modo, se procedió al estudio de las características de la Eliocharis intestinta, donde pudimos ver que es una planta perenne con raíces gruesas que presenta culmos cilíndricos gruesos de hasta 1 metro de alto, que son huecos disectados. También tiene espiguillas cilíndricas de hasta 5 centímetros con muchas flores. Son plantas acuáticas o de suelo húmedo y a su vez son plantas hermafroditas. Estas son capaces de remover arsénicos y algunos metales pesados presentes en las aguas, y aunque no son especies predominantes, prosperan en lugares húmedos y soleados y se adaptan con facilidad al sistema. Luego de conocer las características de cada una de las especies de objetos de estudio, comenzamos la calcinación y secado de estas. Para ello, las plantas fueron extraídas de la laguna número 2 de la dicha entidad industrial, donde se les fue retirando de sus raíces toda la tierra y se pusieron a secar al sol. Luego, estas fueron separadas en raíz y hoja y fueron identificadas por especie. Las mismas se recortaron en pedazos bien pequeños y se pusieron a secar en una estufa a una temperatura de 70 grados Celsius durante 2 horas. Pasado este tiempo, se pesó por separado a cada una de las partes de las plantas y posteriormente fueron colocadas en crisoles bien identificadas para su posterior calcinación. La calcinación se realizó en una mufla a 550 grados Celsius por 6 horas. Se deja enfriar en una desecadora y se pesan las cenizas de cada especie identificadas en hojas raíz. Con las cenizas obtenidas se prepararon soluciones para su posterior determinación por asociación atómica de los principales contaminantes absorbidos en cada una de las plantas, determinándose el porciento de ceniza por la ecuación que muestra la diapositiva. Los resultados de la calcinación de las plantas objeto de estudio se muestran a continuación, donde podemos ver el porciento de ceniza en hojas y raíces de cada una de las plantas, observándose que el mayor porciento de estas está en las raíces de ambas especies estudiadas. De manera gráfica se muestran los resultados de la calcinación de ambas especies estudiadas, donde podemos observar que el porciento de ceniza en hoja en ambas especies osciló entre un 10 y un 14%, mientras que en el caso de las raíces osciló entre un 24 y un 36%, existiendo una mayor dispersión de las raíces.
Seguidamente se determinó la concentración de metales en hojas y raíces de ambas especies estudiadas. Como se observa en la diapositiva, los valores máximos de bioacumulación oscilaron entre 302,1 miligramos por kilogramo para el níquel en las raíces de la Heliocharis y de 107,8 miligramos por kilogramo para el zinc en las hojas de la tifa. El arsénico osciló entre 4,1 y 6,7 miligramos por litro en las aguas de la presa de Kola, y para el caso de la Heliocharis, los mayores factores de bioacumulación en hojas fueron para el zinc con un 4,33 y el níquel de un 3,08, y en la raíz fueron para el níquel de 10,86. Los máximos valores del factor de translocación fueron para la Heliocharis 0,62 y para la tifa de 0,59. La diapositiva muestra el cálculo de los factores de bioacumulación y translocación en la parte aérea y la raíz expresado en miligramos por kilogramos de ceniza. Esto se realizó a través de las siguientes ecuaciones, donde pudimos ver que cuando el factor de translocación era mayor a 1, la planta, esto quiere decir que la planta es hiperacumuladora de metales pesados en la parte aérea, y a este mecanismo es el que llamamos fitoextracción o fitoacumulación. Y mientras el factor de translocación es menor a 1, la planta no presenta facilidad de trasladar los metales desde la raíz hasta la parte aérea, y entonces este mecanismo se denomina fitoestabilización o acumulación de metales en la raíz. A continuación mostramos el cálculo de los factores de bioacumulación y translocación en la parte aérea y en la raíz para la Heliocharis. Este cálculo se realizó para cada uno de los metales presentes en las aguas residuales de dicha institución, y llegamos a la conclusión de que todos los metales en esta planta se acumulan preferiblemente en la raíz, lo que indica que no presenta facilidad de trasladar los metales desde la raíz hacia la parte aérea de la planta, poniéndose de manifiesto el mecanismo de fitoestabilización. De igual manera, se realizó el cálculo de estos mismos factores para la hoja y la raíz de la tifa, obteniéndose un resultado similar, pudiéndose observar que los metales también en esta planta se acumulan básicamente en las raíces. Como conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que los resultados obtenidos refuerzan los criterios sobre las potencialidades de estas dos especies vegetales de amplia distribución en regiones tropicales para la eliminación de metales pesados presentes en agua y suelos contaminados. Y las máximas acumulaciones se producen para el zinc en la hoja y raíz de la tifa y en la hoja de la Heliocharis, y para el níquel en la raíz de la Heliocharis. Como recomendaciones del trabajo, pues presentamos continuar con el estudio de otras especies encontradas en zonas cercanas a la localidad, como es la Cyperius alternifolia, y evaluar su comportamiento de igual manera en hoja y raíz, y determinar la capacidad de absorción de arsénico en hoja y raíz de ambas especies estudiadas, que por falta de un reactivo en la técnica de determinación no se pudo cuantificar la concentración de este metal en las cenizas obtenidas. Muchas gracias por su atención y éxitos en el evento.